En el torbellino de la historia económica de México, el año 1995 se erige como un capítulo sombrío marcado por la crisis financiera que sacudió los cimientos del país. Este documental nos sumerge en los recovecos de una coyuntura que trascendió números y gráficos, alcanzando las fibras más íntimas de la sociedad mexicana. Desde las polvorientas calles de las áreas rurales hasta los bulliciosos rincones urbanos, la crisis de 1995 dejó una profunda cicatriz en la vida cotidiana de la población. Exploraremos las consecuencias de esta debacle económica en dos realidades aparentemente dispares: la vida en el campo, donde la agricultura y las comunidades indígenas se vieron sacudidas por el colapso financiero, y las ciudades, donde la vorágine de la crisis alteró la dinámica diaria de miles de familias urbanas. Sin embargo, sorprendentemente, entre los estratos más empobrecidos de la sociedad, la magnitud de la crisis pasó desapercibida, sumiendo a algunos en un desconocimiento que, a su vez, tejía un velo de ignorancia sobre sus vidas. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañaremos los hilos invisibles que conectan la crisis económica de 1995 con las vidas de aquellos que la padecieron en las tierras áridas y los bullicios urbanos de México. Una de las primeras historias que conoceremos nos cuenta cómo una persona que acaba de iniciar su familia ve las dificultades de la crisis en la Ciudad de México de primera mano, teniendo la necesidad de emigrar para poder saldar las deudas que la crisis acrecentó. Nuestra vivencia en 1994 desde el punto de vista pues económico, lo que pasó, lo que vivimos. Bueno, empezaré relatando durante la mayor parte del 94 yo me encontraba laborando en la Ciudad de México. El ambiente político pues se hablaba mucho pues del PRI, de Carlos Salinas, de sus programas de solidaridad, todo apuntaba que el país estaba muy bien. Empezó pues el ambiente extraño en marzo con la muerte de Colosio. Yo recuerdo esa noche estaba en la Ciudad de México caminando cerca del departamento donde trabajaba cuando Jacob Saludowski dio la noticia esa. En fin, palabra más, palabra menos, ahí siento que empezó a, a distorsionarse el rumbo de México. Después aparece Zedillo como candidato, gana. Eh, Previo a la toma de gobierno el 1 de diciembre, el dólar estuvo muy estable, pues casi todo el sexenio de Carlos Salinas. Recuerdo estaba 3.1, 3.2. La primera semana, más o menos la primera semana de que Zedillo ya tomó el poder, parece que había alguna situación de algunos intereses de la deuda externa que se tenían que vencer y no podía cubrirlos México. Algo se dijo de eso, pero eh, la realidad fue que de pronto el dólar lo pusieron a 5.50, recuerdo, o sea, así de la noche a la mañana, en la primera semana, segunda semana de que estaba Ernesto Zedillo en el poder, nuevo secretario de Hacienda. Eh, Arrancan los siguientes meses del 2005. A mediados del año ya estaba el dólar a 7.5, o sea que sufrimos una inflación de más de 100% en unos cuantos meses. Eh, las empresas empezaron a sufrirle, sobre todo las que tenían alguna línea de crédito o deudas con bancos extranjeros o en dólares. De alguna manera, pues ellos con sus recursos en pesos tenían que pagar dólares y pues de pronto las deudas se les duplicaron y hasta más del doble, ¿no? En el tema personal pues nos ocurrió lo mismo. Recuerdo la primera tarjeta de crédito que yo tuve era de Serfín, manejable los mínimos y demás durante 94, pero ya para 95 pues ya sufrimos bastante para pagar los mínimos porque los intereses también se fueron para las nubes
Y las tarjetas de crédito para mí, para mucha gente, se convirtieron prácticamente en impagables. También en lo personal teníamos una deuda de $15,000 que nos habían prestado para comprar un departamento a mediados del 94. Entonces, mm, los abonos todos no los empezábamos, pero si los hubiéramos iniciado con 40,000, $45,000, hubiéramos cubierto, pero con la devaluación sufrida, pues eso se convirtió en más de 100,000 de pronto, o sea, tres veces, casi 2 veces y medio más la deuda que teníamos y pues con los salarios imposible cubrirlo. Ese fue un motivo por el que decidimos venir a Estados Unidos a pues abonar eso y cubrirlo. Lo hicimos gracias a Dios en un periodo de 2 años que estuvimos por acá y que si no lo hubiéramos hecho, la deuda seguiría y después de 20 30 años que pasaron, ¿no? Seguramente que seguiríamos con esa situación. Mi... Como pudimos escuchar, los créditos bancarios se volvieron impagables para muchas personas. El incremento en los intereses y la alza del dólar provocaron que muchas familias se quedaran sin patrimonio o en riesgo de perderlo. Un ejemplo claro lo veremos a continuación, donde la maestra Gabriela Inda nos narra lo acontecido en su familia cuando ella era una estudiante universitaria. Bueno, lo que yo recuerdo es que mi papá constantemente manejaba créditos en el banco, principalmente para comprar alimento para los animales. Pagaba uno, sacaba otro, volvía a invertirlo en lo mismo y así sucesivamente durante muchos años, hasta que llegó la crisis del 94 y pues definitivamente no pudo pagar ese crédito. Los créditos él los sacaba y metía una garantía. En este caso yo recuerdo que la garantía que se tenía era la casa donde viven mis papás. Y pues quiso pagar mi papá, ya no pudo porque era demasiado y lo que sacaba de la venta de puercos pues no le ajustaba para completar el pago que se vencía. Subió mucho lo que era el alimento, bajó el precio del animal, entonces por más animales que vendía, pues él no podía pagar esa cantidad. Recuerdo que empezó a buscar pues diferentes alternativas, buscar préstamos en otros lados, pero pues le comentaban los asesores, él se la llevaba muy bien con el gerente del banco y él le decía que pues no podía endeudarse más porque si no iba a ser imposible pagar. Entonces, lo que mi papá le decía en ese tiempo, bueno, recógeme la granja o los animales, pero no la casa. Y el banco pues iba a quitarles la casa donde vivían porque era lo que se tenía de garantía. Así se estuvo por un buen tiempo, se estuvo negociando y pues directamente nosotros como familia, una pues fue el estrés de ver cómo mis papás estaban desesperados por salir de ese problema. Nosotros estábamos estudiando fuera de Santa María, teníamos que salir a Tepic. Llegó el momento en que no hubo dinero ni para ir a la escuela. Nos quedábamos normalmente toda la semana allá y pues no se podía porque no tenían dinero mis papás para darnos para que gastáramos en esa semana, ni para movernos, ni para que comiéramos allá. Entonces, por lo que se optó fue no ir a la escuela. Yo por ser la más chica, como que me protegían un poco más, tanto mis papás como mi familia, y a mí sí me mandaron, quizá para que no me preocupara, para que no me asustara por todo lo que se venía, para alejarme del problema, yo sí me fui y no me explicaron, ellas decían, nosotros no tenemos clases, tú vete sola y ya para la otra semana nos vamos todos juntos. Sí recuerdo que con amistades tratábamos de conseguir dinero prestado para ayudar a mi papá y pues no se pudo. Fue hasta que se negoció con el banco
buscaron una oferta, le dijeron a mi papá, en tanto tiempo le bajaron la cantidad que era, le quitaron intereses y le dijeron, te perdonamos la deuda, pero nos tienes que pagar la cantidad que te prestamos sin el interés y tienes tanto tiempo. ¿Cómo le hizo mi papá? No recuerdo exactamente cómo le hizo, creo que un amigo de él le prestó, mi abuelo, pero logró pagar la deuda y pues gracias a Dios no le quitaron ningún bien. Fue difícil levantarse porque pues empezó otra vez de cero y pasito a pasito pues ahí fue. Continuando, sí vendió gran cantidad de animales, se quedó la granja con muy pocos, entonces pues volvió a empezar la granja, volvió a levantarse, pero duró muchísimos años en que el precio no se estabilizó, el precio del animal, pero logró salir esa deuda. La crisis iba en aumento y no solo afectaba al ámbito de los intereses de los créditos. Los recortes de personal en las empresas y la difícil situación laboral también se veían afectados, generando graves repercusiones en la población civil. Como veremos a continuación, la pérdida de empleo y los impagos eran el pan de cada día en la sociedad mexicana. Esta gran crisis que se vivió por en el 94, con este señor que tuvimos de presidente, Ernesto Zedillo. Recuerdo yo que por aquellos ayeres, yo trabajaba en una estación radiofónica, me decía mi jefe que se nos venía la crisis financiera, pero que era de origen local, causada por falta de reservas internacionales. Y yo decía, bueno, pues a mí qué me importa, pues yo estoy chambeando. Me cayó al 20 ya después que era esa gran devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera donde el dólar iba para arriba y nosotros quedando, ¿verdad?, más abajo. Y recuerdo que me decía mi tocayo, decía, por cierto, que se llamaba Luis, decía que dice, no, cabrones, no es un 100, ni es un 50, ni un 70, un 80, es un 400 y hasta 500%. Y decía yo, ¿qué onda? ¿Qué irá a pasar con el personal de nosotros? Pero dice, no quiero alarmarlos para que ustedes, pues, nos echen la mano como empresa. Y pues sí, fue solidario con todo su equipo. Me acuerdo que se desencadenó en varias empresas donde yo tenía compañeros, amigos de medios impresos que hicieron recorte total porque no había dinero, ¿verdad? Había escasez de dinero. Me acuerdo yo que nunca había visto yo a mi jefe tan preocupado, pero ya cuando se vino ya el recorte, éramos como 15 ahí en la empresa. Yo recuerdo que éramos como 15, 16 más o menos. Pues llegó el momento en que habló con nosotros en mesa redonda, tu cafecito, tu tecito. Dije, bueno, pues ¿qué irá a pasar? No, pues ahí ya no la soltó. Muchachos, está pasando esto. Y yo me dije, bueno, ahora sí va a tronar el huevo, ¿qué? ¿Nos vas a correr o qué show? No, pues, muchachos, pues ya, esto ya no se puede. Échenme la mano ustedes. ¿En qué manera? Vamos dialogando. Yo recuerdo que, pues yo nunca recibía así vales de despensa. Pues con vales de despensa, me acuerdo, para subsistir, nos entregaba. O sea, yo cuando yo iba a las parcelas a pepenar, a cortar manguitos, a irme al río a pescar. Bueno, si ahorita ir al río pues está infestado de cocodrilos, está todo contaminado, pero en aquellos ayeres, no, hombre, olvídate. Pues para subsistir. Y la verdad que eso, yo me acuerdo, digo, qué bárbaro. La crisis dejó un legado de adversidades económicas que afectaron de manera directa
Las altas tasas de interés en los créditos y la pérdida masiva de empleos marcaron una época difícil para muchas familias, cuyas secuelas se hicieron sentir en la sociedad durante mucho tiempo después de que la crisis inicial hubiera pasado.